Bienvenidos a esta hora informativa de TN Todo Noticias. Soy Alejandra Mena y será un gusto poderles informar y darles detalles del acontecer nacional, internacional y por supuesto lo que trasciende en el mundo de los deportes. Es momento de iniciar y damos detalles de una nueva modalidad de estafa. De hecho, se registra principalmente en el departamento de San Marcos. Una persona ha sido víctima de esta estructura y ha entregado aproximadamente 150,000 quetzales. En una de las redes sociales, una persona fue contactada desde los Estados Unidos, en donde se le indicaba que recibiría una gran cantidad de joyas enviada por familiares, por lo que depositó dinero. Todo se trataba de una ciberestafa, así lo dio a conocer el oficial Osman Godínez de la comisaría 42 de San Marcos. Una que resalta pues, es de una persona del altiplano que fue estafada por teléfono y por Facebook, que tenía familia en los Estados Unidos y que le habían mandado un lote de joyas. Esta persona pues, hizo 5 depósitos, la cantidad de 150,000 quetzales en los 5 depósitos. Personas pues, de que son estudiadas y prácticamente ellos, como tienen familia en Estados Unidos, no consultan con ellos para ver si es cierto o no. Fue lamentable porque ya la denuncia ya se cruzó al Ministerio Público. Ojalá pues, que queden con estas personas que están estafando. Los estafadores toman fotografía de las redes sociales, las colocan en los perfiles y luego contactan con los familiares. De esta manera logran engañar para que les depositen altas cantidades de dinero. Es porque las personas, como son estudiadas y saben que tienen familia en lo que es en los Estados Unidos y por las fotografías, por los videos y todo que están publicando en lo que es Facebook y otras redes, entonces ya las personas estas pues, que son amigos halógenos, estudian a las personas y de ahí empiezan entonces a poderlos trabajar para poder quitar su dinero. ¿Cómo pueden poner la denuncia? La denuncia, pues como tengo conocimiento, lo pueden hacer en una sede policial o al Ministerio Público directamente, pero yo considero que primero es de socializar con su familia, preguntar si es cierto o no de lo que ellos están realizando. En total han sido 17 personas del departamento de San Marcos las que han sido estafadas en los últimos meses. Las víctimas son principalmente personas que tienen familia en los Estados Unidos. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. Sobre este tema estaremos conversando con Julio Rivera Clavería. Él ya nos acompaña esta noche en TN Todo Noticias. Bienvenido. Inicio con la siguiente consulta. Vemos esta nueva modalidad de estafas y nuevamente involucran a un familiar de Estados Unidos como en anteriores ocasiones. ¿Cómo poderse dar cuenta que no es el familiar, sino que es un estafador? Bienvenido. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches a los amigos de TN23. Primero, no es una nueva modalidad, es una modalidad que ya ha venido funcionando desde hace algún tiempo en Latinoamérica. Y la gran mayoría de estas estafas se producen efectivamente con personas que normalmente tienen familiares en los Estados Unidos. En el caso de Guatemala, la generalidad de los guatemaltecos, incluida mi persona, tenemos familiares en Estados Unidos. Por lo tanto, lo único que hacen ellos es contactarnos y decirnos, mire, una persona va su sobrina para Guatemala o va su primo para Guatemala, pero es una sorpresa y no quiere que nadie se entere. Pero necesita que usted le deposite 50,000 quetzales porque mandó 3 maletas o 4 maletas y tiene que hacer algunos pagos, pero ahí va para pagarle absolutamente todo. Le mandan el número de cuenta, le mandan todo y efectivamente la gente comete un error de fondo. Primero, no ponerse en contacto con su familia fuera de Guatemala y ni platicarlo con la familia en términos generales. Lo que el oficial de policía dijo es muy cierto. Lo primero que uno tiene que hacer es hablar con los familiares fuera del país, Estados Unidos o Europa, y preguntar si efectivamente si algún familiar viene, porque normalmente son estafas. En otras palabras, Alejandra, el consejo a todos los guatemaltecos es: todas estas son estafas en términos generales. Por favor, no contesten los teléfonos o denúncienlo a la policía. Aunque son delitos de acción privada y normalmente no se producen en Guatemala, sino en Sudamérica, en la región centroamericana, en los Estados Unidos, pues las investigaciones hasta ahí llegan.
Definitivamente usted ha recalcado algo muy importante y justo lo menciona la gente, y es el conversarlo con la familia, el hacer contacto directo con el familiar que supuestamente le está escribiendo en Facebook. Sin embargo, sabemos que también estas personas tienen el conocimiento de cómo saber envolverlos, de cómo los engañan a la perfección, de cómo les extraen incluso la información y en determinado momento son víctimas de ellos. ¿Qué pasa en el caso de esta persona que realizó 3 depósitos? En total eran 150,000 quetzales. El dinero se da completamente por perdido. ¿Alguna forma de recuperarlo? Ninguna, absolutamente ninguna. Normalmente son transacciones que se hacen a cuentas en Guatemala, pero el dinero inmediatamente se traslada para algún otro país en Centroamérica, en Sudamérica o en Estados Unidos. Por lo tanto, ese dinero es irrecuperable. Pero lo importante es lo que usted planteaba. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia de la estafa? Es un manipuleo de la voluntad. Y cuando a uno le hablan por teléfono, uno mismo va dando la información. Es decir, son expertos en sacarle información a uno y hacerle creer que efectivamente los nombres que uno está dando son las personas por las que ellas están hablando. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos porque son personas preparadas para cometer este tipo de hechos delictivos, Alejandra. Claro, cuando me refería a una nueva modalidad es que ahora están creando perfiles en Facebook y antes quizá enviaban únicamente los mensajes de texto, lo hacían vía WhatsApp o un mensaje de texto normal, incluso llamadas telefónicas, pero ahora esta nueva modalidad va más allá. Están creando estos perfiles con fotografías y datos de la familia, lo que hace creer que son ellos. ¿Cómo poder entonces confirmar que no son ellos y que se trata de una cuenta falsa? Llamar por teléfono a la familia, hoy tiene usted una ventaja. Usted agarra su celular, se mete a alguna de las plataformas que existen y se comunica directamente con la persona que usted necesita hablar y que está a ese perfil ahí. Por lo tanto, es muy importante revisar, mantener un constante chequeo de los perfiles porque, como usted muy bien lo plantea, se los clonan, incluido todos nosotros corremos este riesgo. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso y a los amigos y familiares cuando vean que hay algún tipo de perfil que tiene algunas diferencias o que da lugar a suspicacias, comunicarse inmediatamente con el amigo, con la familiar, para decirle que ese perfil está en el Facebook o está en cualquier otra plataforma y que puede ser falso. Y efectivamente hay que hacerlo porque en muchos de los casos resultan siendo falsos. Claro, muchos y quizá mayoría resultan siendo falsos y es de tener mucho cuidado ahora con redes sociales porque vemos también cómo a través de las mismas no solo estafan, sino también es utilizado por el crimen organizado para cometer diferentes delitos. Julio Rivera Clavería, a manera de conclusión, ¿qué recomendaciones podría dar usted no solo a la población, sino también a las autoridades de poder atender de manera inmediata este tipo de denuncias? Quizá una campaña informativa o cómo podrían ellos detener y ayudar a la población a no ser víctimas de estafa. Yo creo que más que todo somos nosotros los canales y aparte de una campaña de información que puedan hacer las autoridades policíacas y el propio Ministerio Público, pero nosotros en los canales siempre hacemos las observaciones y las recomendaciones necesarias. Primero, absolutamente nadie regala nada. En segundo lugar, cuando a uno le piden un familiar, normalmente se utiliza los teléfonos para hacerlo mucho más privados que un Facebook o que una plataforma. Normalmente se hace por la vía telefónica. Si usted le están pidiendo dinero a algún familiar que vive fuera de los Estados Unidos, fuera de Guatemala, en Estados Unidos, en Europa o en cualquier otro país, por favor, pónganse en contacto con sus familiares, con sus amigos fuera de Guatemala para verificar que efectivamente están solicitándole esas cantidades de dinero. Y no lo crean, no crean cuando los llaman por teléfono porque efectivamente en muchos de los casos son estafas. El grave problema, Alejandra, es que es dinero perdido, no es fácilmente recuperable porque va a cuentas normalmente en el extranjero o guatemaltecas que inmediatamente movilizan el dinero y lo cambian a otros países.
Por supuesto, y son cantidades altas. Grandes. Sí, son cantidades grandes las que se están perdiendo como consecuencia de esta situación, y también quizá estar atentos a las preguntas capciosas, porque una de las conversaciones incluso puede iniciar: ¿te recuerdas? Soy tu primo en Estados Unidos, ¿cómo me llamo, por ejemplo, verdad? ¿Aún recuerdas mi nombre? Sí. Y entonces es ahí en donde inicia este intercambio de información y la víctima no se percata. Es correcto, por eso es que es muy importante que efectivamente la gente primero desconfíe. Nadie puede confiar de una persona que está comunicándose con usted vía alguna de las plataformas, a menos de que sea un número telefónico que usted ya conozca o que hay. Normalmente cuando nos comunicamos con familiares tenemos formas de tratarnos, tenemos formas de entendernos y formas de relacionarlo, pero que a estas alturas de mi vida, en mi caso, venga un primo mío de Estados Unidos a decirme que viene de sorpresa a Guatemala, por favor. Claro que no hay necesidad que venga de sorpresa. Va a venir porque viene a Guatemala y me estará diciendo: mira, voy a llegar en tal vuelo y por favor llégame a recoger, en todo caso. O fíjate que cuando llegue necesito hablar contigo, pero hasta ahí. Pero que me vaya a estar pidiendo dinero porque me está mandando maletas adelantadas, no es cierto. Por favor, no. Julio Rivera Clavería, como siempre, un gusto conversar con ustedes. Importante compartir esta información con la población y con ello prevenir que sean víctimas de estafa. Recuerde que puede denunciar al 110 de la Policía Nacional Civil.